Logaritmos es el cuco de las matemáticas para los alumnos de colegio. Es el Mufasa de las matemáticas. Oigo el nombre y tiemblo. Mufasa. Otra vez. Mufasa. ¿Quién fue el malvado, el sádico que los inventó? ¿Por qué haría algo así? Aunque Michael Stiefel publicó un libro en 1544 que contiene una versión primitiva de los logaritmos y el suizo Jost Bürgi también trabajó en el tema. Curiosamente, y a diferencia de muchas otras teorías científicas, los logaritmos sí salieron de la mente de una sola persona, un tal John Napier, un escocés de Edimburgo. Napier es el creador de los logaritmos, como los conocemos hoy en día, aunque en realidad lo que se enseña hoy no es exactamente lo que hizo Napier, pero en fin. Napier vivió entre 1550 y 1617 y era parte de la clase alta escocesa. Se dedicó a las matemáticas, a la astronomía, a la física, a la teología y al oculto. De hecho, sus vecinos pensaban que se dedicaba a la magia negra, a la alquimia, que tenía pactos con el diablo, cuando en realidad se dedicaba a las matemáticas. Hay una anécdota muy famosa, se cuenta que un sirviente había robado en el castillo y Napier los llamó a todos y les dijo que debían entrar en una pieza oscura y tocar a un gallo negro que se encontraba dentro y que el gallo cantaría cuando lo tocase el ladrón. La verdad era que Napier le había puesto polvo de carbón al gallo, de manera que cuando les miró las manos a los sirvientes, supo quién era el culpable, aquel que tenía las manos limpias. Pero volvamos a los logaritmos. ¿Por qué los inventó? Para eso debemos entender dos cosas. Primero, luego del descubrimiento de América, el siglo XVI y el siglo XVII vio un florecimiento del comercio marítimo y también de nuevos viajes de exploración que buscaban caminos a China. Es el tiempo de los grandes astrónomos, Johannes Kepler, Tycho Brahe, Galileo Galilei y Nicolás Copérnico. Tanto la astronomía como los viajes necesitaban de cálculos muy precisos y muy tediosos, y era muy probable que en esos cálculos hubiera errores. Napier se dedicó durante mucho tiempo a buscar formas de hacer que los cálculos fuesen más simples y con menos errores. Una de estas formas es la siguiente. Supongamos que queremos multiplicar 3.571 por 4.156. Lo que hizo Napier fue dibujar una cuadrícula y ponía finalmente los números que iba a multiplicar. 3, 5, 7, 1 horizontal y 4, 1, 5, 6 en la vertical. Luego elegía un número de cada uno y los iba multiplicando. 3 por 4, 12. Y escribía el 1 y el 2, 1 en cada parte del cuadrado. 5 por 4, 20. 7 por 4, 28. 1 por 4, 4. Y así con cada uno de los cuadraditos hasta completar la tabla completa. Cuando tenía la tabla completa, lo que hacía era sumar por diagonales. De derecha a izquierda tenemos 6, 7, 10, me reservo una, 31, me reservo 3, da 24, 8, 4, 1. Y esos números que aparecieron dan el resultado de la multiplicación. 3.571 por 4.156 es 14.841.076. Pero en realidad Napier no lo hacía así. Inventó unas varillas que contenían ya las tablas de cada número y luego al poner una varilla al lado de la otra iba formando el rectángulo como lo vimos. Eran como una calculadora primitiva y no solo permitían multiplicar, sino también dividir y calcular, por ejemplo, la raíz cuadrada. Resulta que Napier buscó otros métodos para calcular multiplicaciones complicadas usando solo sumas, que es mucho más fácil, y para eso inventó los logaritmos. Volvamos al ejemplo. Queremos multiplicar 3.571 por 4.156. Lo que hacía Napier era que a cada número le hacía corresponder otro número. ¿Cómo hacía esto? Tenía un libro lleno de tablas con números, como la que ven en la imagen. Al 3.571 le asignaba 3,5528. Hoy en día decimos que calculó el logaritmo de 3.571. Con una calculadora podemos saber que el número es 3,55278985. De la misma manera hacía el 4156 y veía, usando sus tablas, que le correspondía el número 3,61867554. Al sumar esto da 7,17146539.
¿Y qué hacía con este número? Volvía a su libro y usando sus tablas se daba cuenta que el número era 14.841.076,03 y el resultado real es 14.841.076. Es decir, los logaritmos cambian una enorme multiplicación por una suma y mediante este invento logró minimizar el error en los cálculos. Sin los logaritmos, la obra de Kepler y de Newton no hubiese sido posible y los viajes a través de los océanos se volvió más eficiente. El gran matemático francés Laplace dijo que, gracias al invento de los logaritmos, los astrónomos duplicaron su vida útil. Pero los logaritmos como los inventó Napier no son los logaritmos como los conocemos hoy, pero aparecen en muchas aplicaciones. Se utilizan para calcular el pH, se utilizan para la medición de la magnitud de un terremoto, la escala Richter. Se utilizan en el sonido, los decibeles. Aparecen en los préstamos bancarios e incluso aparecen en la forma de los caracoles.